Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Core García, soy abogado, soy especialista en Derecho Procesal Penal, en Derecho Penal Económico y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y en esta ocasión tenemos no un invitado, pero sí una persona que forma parte o que es un actor principal de uno tal vez de los juicios más mediatizados de la Argentina, que es el caso de Generación Zoe. Estamos con Maximiliano Batista, que es acusado y que se está desarrollando durante el 2024 y va seguramente culminar en el 2025 su juicio y lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, un placer poder estar acá compartiendo contigo, poder estar conversando. Y lo mejor de todo es que estar conversando con un abogado penalista que realmente sabe lo que es la abogacía, sabe los procedimientos que se tienen que efectuar. Hay muchas personas que hablan solamente desde lo que ven mediáticamente, no desde el conocimiento. Entonces, muchas veces los medios lo que hacen es ensuciar, destruir a las personas y sin mirar las consecuencias también del daño que le pueden hacer a esa persona, a la familia y hasta el daño que le pueden hacer a una empresa. Entonces, para mí es muy importante poder tener esta charla contigo porque va a sacar un montón de dudas que tiene la gente jurídicamente, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar. Y como de modo advertencia, le voy a decir que la opinión que yo brinde sobre el juicio que se está llevando a cabo en la ciudad de Goya, que tiene como acusado a Maximiliano Batista, mi fuente directa y única, porque yo no formo parte del juicio, es la acusación fiscal, es decir, el escrito acusatorio que eleva para que se emita el decreto de apertura a juicio. Es decir, yo trabajé, leí y estudié la acusación fiscal completa. Y en relación a eso y para opinar de qué se trata en definitiva el caso de Generación Zoe, es preciso entender algunas cuestiones. La primera, ¿para qué sirve el proceso penal? Porque tal vez muchos ciudadanos piensen que nunca se van a enfrentar a un proceso penal hasta que un día les toque. Y ese día, si les toca, es mejor que al menos tengan un panorama claro y concreto de qué se trata un proceso penal. Dentro de todos los procesos que regula nuestra legislación de fondo nacional, principalmente la Constitución Nacional, el proceso penal es el que tiene el mayor celo o la mayor protección constitucional. Por una sencilla razón, porque el proceso penal priva de libertad a las personas. No así el proceso civil, que a lo sumo te privará de algún bien, pero no de la libertad. Al privarte de la libertad el proceso penal, entonces la Constitución le puso como una lupa. Es decir, los derechos y garantías de los ciudadanos en un proceso penal son mucho más celosos y fuertes que tal vez en otro proceso administrativo, civil o laboral. Ahora, particularmente y principalmente, yo creo que el proceso penal, tal vez alguna corriente doctrinaria piensa que el proceso penal sirve para la realización del derecho material, es decir, el derecho penal de fondo. Es decir, que no habrá condena por robo sin proceso penal. En parte coincido y creo que también es así, pero yo lo noté en el proceso penal una característica mucho más interesante y profunda que la realización del derecho material o el derecho de fondo, que el proceso penal sirve para proteger a los ciudadanos. Todo ciudadano que está perseguido por el Estado al tener el monopolio de la fuerza, tiene el proceso penal como su escudo para defenderse de la persecución, sea imputativa, sea acusatoria e incluso sea en un juicio oral y público. Y en ese marco de escudo protectorio del ciudadano, es muy importante conocer la naturaleza y la profundidad que el proceso penal puede llevar adelante durante un proceso de que se inicia hasta que se termina. Por ejemplo, y voy a tomar como ejemplo porque justamente Maximiliano Batista está siendo enjuiciado dentro del marco del proceso penal correntino. Entonces lo voy a tomar como referencia al artículo 280 del Código Procesal Penal, que es el artículo de imputación o formalización de la imputación. Cuando el fiscal le dice a un ciudadano
que se cometió un determinado hecho y que tomó participación en el determinado hecho, que realizó determinada conducta y que esa conducta es típica de determinado delito. Ese artículo tiene 3 incisos que se repiten en el escrito de acusación, pero tiene 3 incisos en donde nosotros podemos describir anatómicamente lo que es un proceso penal. Esos 3 incisos son muy simples de entender, pero no es tan simple cuando el Estado o el Ministerio Público Fiscal lo tiene que cumplir. El inciso A se refiere a los hechos que se le están indilgando a la persona o personas determinadas. Es decir, por ejemplo, Juan Pérez fue violentado y le robaron el celular en la vía pública. Ese es el hecho. El segundo inciso, el inciso B, es la imputación probatoria. El primero es la imputación fáctica, el segundo es la imputación probatoria, es decir, qué evidencia tiene el Ministerio Público Fiscal con respecto a esa persona que le está formalizando la imputación de que participó en ese hecho. Y el tercero es la imputación jurídica, es decir, hecho más evidencia en qué tipo penal del Código de Fondo se subsume esa conducta. Por ejemplo, robo. Ahora, ¿cuál es el problema? El proceso penal, en definitiva, es un juicio sobre los hechos. Lo que le interesa al proceso penal son los hechos, no la imputación jurídica. Porque la imputación jurídica puede ser provisional, puede ser incluso de mayor grado de gravedad o puede disminuir. Lo que le importa al proceso penal son los hechos o el hecho que se imputa. Y ese hecho que se imputa tiene que ser determinado, tiene que ser circunstanciado y tiene que ser preciso. Es decir, que para una imputación correcta, un fiscal no puede adjetivar o decorar una imputación para que quede el hecho mejor escrito literal o en el grado de literatura que podemos decir. ¿Por qué razón la exigencia de la precisión, de que sea circunstanciado y que sea determinado? A los fines de poder defenderse. La persona que le está imputada se tiene que defender de ese hecho concreto. Ahora, si venimos al caso de Generación Zoe, yo voy a tomar los hechos que el fiscal relata que las personas acusadas realizaron según su postura, porque el querellante puede tener incluso otra postura. Y hay algo muy particular que se lee en la acusación fiscal, que es el motivo por el cual Maximiliano Batista hoy está en juicio, que dice textualmente, lo voy a leer textual porque estas palabras no me pertenecen. Dice, la asociación ilícita estaba integrada por los referidos organizadores, refiriéndose a Leonardo Cositorto anteriormente y a Maximiliano Batista. Y los ciudadanos Lucas Damián Camelino, que se hacía pasar por encargado de la organización criminal y quien además lideró y abrió la sucursal Goya, junto con Ismael Medina, Javier Sebastián Medina, quienes entrevistaban a los ahorristas y el público en general, aquí damnificado refiriéndose a las víctimas, y les explicaban los beneficios de invertir y así hacer circular en el mercado bienes provenientes de estafa a los ahorristas sin importar de qué parte del país o del mundo provenía. Con respecto a esto que escribe el fiscal, no solo que es interesante a los fines jurídicos y procesal particularmente, sino que el hecho que está relatando no concuerda con la imputación jurídica que le aplica. ¿Y cuál es la imputación jurídica que tiene, que atraviesa Maximiliano Batista en este juicio? Es la de asociación ilícita en carácter de organizador, es decir, el artículo 210, última parte, y estafa en la modalidad de delito reiterado, es decir, el artículo 172, en concurso real en calidad de coautores.
Entre estos dos párrafos, entre la imputación jurídica de la acusación y el relato de los hechos que hace el fiscal, me voy a detener particularmente un largo tiempo porque creo que acá está el nudo para entender cómo funciona en definitiva un proceso penal y particularmente un juicio. Cuando yo digo que lo que importa el proceso penal es el hecho, yo lo vamos a dividir en dos. Uno que yo llamo el hecho global, es decir, todo lo que sucedió, incluso con datos que no hacen al caso. Y dentro de ese hecho global vamos a encontrar lo que en derecho se llama conductas jurídicamente relevantes. Es decir, aquellas conductas que el derecho le pone el acento y le pone el ojo y le interesa traer. En un proceso penal, esas conductas son las acciones típicas, antijurídica y culpable, que es el resumen del concepto de delito. Esas conductas jurídicamente relevantes que están dentro del hecho global, en la acusación del fiscal con respecto a Maximiliano Batista no se ven. Es decir, el fiscal relata una modalidad de estafa en donde Maximiliano Batista no tiene ninguna conducta jurídicamente relevante, ni por la evidencia que tiene, ni la evidencia de cargo que propone en la acusación, ni tampoco por fuera. Ese es el núcleo en donde yo desprendo la conducta jurídicamente relevante que le adjudican a Batista y el tipo penal o imputación jurídica que le adjudican a esa conducta que el fiscal cree que realizó Maximiliano Batista. Y acá viene otro problema que tiene el proceso penal, principalmente en el sur correntino, cuando vemos acusaciones y desarrollo de juicio, que es el estudio de la tipicidad del delito que se le adjudica a la persona determinada o a la persona acusada. ¿Qué es el estudio de la tipicidad? Todos los delitos del Código Penal tienen requisitos típicos muy estructurados, totalmente diferentes. Cada delito se lo estudia en particular, es decir, no todos los delitos se estudian de la misma manera. Particularmente el delito de estafa tiene particularidades muy precisas que yo no veo en la acusación fiscal. Por ejemplo, el artículo 172 dice el que defraudare a otro. Cuando el artículo dice el que, se está refiriendo al sujeto activo de la conducta. Es decir, por ejemplo, en este caso, Maximiliano Batista. El que defraudare a otro es el sujeto pasivo del delito. El problema de los hechos que relata el fiscal es que no existe el que de Maximiliano Batista. Es decir, el sujeto activo, Maximiliano Batista, no realiza la conducta que le exige el artículo 172, el qué. Pero sí la realiza, por ejemplo, Camelino y los hermanos Medina. Ellos sí realizan la conducta el qué, porque surge del mismo relato de los hechos del fiscal. Ahora, dentro de esa tipicidad del qué, y seguramente esta acusación viene en razón de otro ardid o engaño, en cómo una persona es estafada, es decir, ese engaño o ese ardid del sujeto pasivo, es decir, de la víctima, tiene que ser de tal magnitud que la lleve a un error para que, eh, o sea, para que destine su patrimonio al sujeto activo, es decir, para que se desprenda de su patrimonio. Pero no solo el engaño tiene que ser de tal magnitud que haga caer en error a la persona. Porque también hay una cuestión en la estafa que no se analiza, que es la cuestión de mirar la estafa desde el lado del sujeto pasivo. Es decir, el sujeto pasivo de la estafa también tiene que ser estudiado. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo que el engaño, por ejemplo,
abrir un negocio que se llame Generación Zoe, que prometa 7% de ganancia en 3 meses, etcétera, etcétera, no es suficiente, porque hay que ver si la víctima tenía una mediana prudencia. Y eso es lo que en derecho penal se llama la provisión de regreso del corte, porque el nexo de causalidad entre la conducta, el que defraudare a otro, y el destino del sujeto pasivo, que es el desprendimiento de su patrimonio, hay un camino que se debe analizar desde el punto de vista objetivo. Es decir, no solo desde el sujeto activo, sino también desde la competencia de la víctima, porque no todas las víctimas son iguales. De hecho, dentro de la larga lista de víctimas, por ejemplo, entre otras, hay una que es un avesado y especialista vendedor de inmuebles. Y yo no creo que a un experto vendedor de inmuebles se lo engañe tan fácil. Eso por un lado. En esa cuestión noto que el hecho que relata el fiscal no se refleja en el artículo 172 con respecto a Maximiliano Batista. De hecho, en ningún momento lo coloca a Maximiliano Batista como el que defraude a otro. ¿Qué hizo el fiscal? No sé si queriendo o sin querer, utilizó una vieja teoría que se llama autoría mediata. El autor mediato es aquel que utiliza a otra persona como instrumento para cometer delitos. Pero en este caso tampoco se da la autoría mediata, porque lo que estaban cometiendo los delitos, es decir, entre otros los acusados, los hermanos Medina más Camelino, lo estaban haciendo con voluntad, o sea, sin ser amenazados ni nada por el estilo. Es decir, no estaban siendo un instrumento de un autor mediato. Eso por un lado. Y vamos a hacer un pequeño corte y vamos a reanudar, Maxi, con una nueva sesión porque se va a cortar, entonces así no queda colgado el tema. ¿Te parece? Me parece perfecto.